Esta lección proporcionará dos ejemplos sobre cómo evaluar integrales indefinidas mediante el método de sustitución de u. Observando nuestra primera integral, tenemos la integral de sin x, dividida por cos hasta la cuarta x de x. Porque tenemos cos x, elevamos a la cuarta potencia en el denominador, te permitirá igualar cos x. Y por lo tanto, la u diferencial se parecerá al numerador de sin x. Por lo que si u es igual a cos x, entonces du es igual a derivada de cos x time de x, que es sin x de x negativo. Porque podemos sustituir u por cos x. El denominador puede ser escrito como hasta el cuarto. Y así quedamos con el pecado x de x, pecado no negativo x de x. Y por lo tanto dividamos ambos lados por uno negativo para resolver sin x de x. Esto nos da du negativo igual a sin x de x. Sin x dx. Y ahora podemos sustituir du negativo para sin x de x. Escribir la integral en términos de u. De nuevo, sin x de x es du negativo. Vamos a descartar lo negativo. Y como u es igual a cos x, la función integrante es solo una dividida por u hasta la cuarta. A continuación, escribamos esto como negativo de lo contrario de la integral de u a la potencia de menos 4 a u. Y ahora podemos aplicar el poder de integración. La antiderivada es negativa u a la potencia de menos 4 más 1, que es menos 3, dividido entre menos 3 más es simplificar y escribir en términos de x. Tenemos un tercio positivo. Y hasta el poder de menos 3 es realmente cos x elevado a la potencia de menos 3 más e. Escribamos esto usando un exponente positivo. Esto es igual a 1 dividido por el producto de 3, y el cubo de cos x o cos al cubo x más c. Ahora escribamos el antiderivada usando f grande de x, donde f grande de x es igual a, nuevamente, 1 dividido por el producto de 3, y cos al cubo x más c. Esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función integrante dada. Mirando nuestro segundo ejemplo y observamos cómo tenemos un doble ángulo en el nuevo numerador y un solo ángulo en el denominador. Primero realicemos una sustitución por sin 2x, donde sin 2x es igual a 2 veces sin x veces cos x. Y por lo tanto podemos escribir el numerador como 2 veces 2 sin x cos x, lo que nos da 4 sin x times cos x en el numerador. Y el denominador sigue siendo 8 más cos al cuadrado x. Ahora bien, este es un poco complicado. Desde aquí, vamos a igualar el denominador de 8 más cos al cuadrado x, que voy a escribir como el cuadrado de cos x. Y ahora du es igual a la derivada de 8 más un cuadrado de cos x por dx, que es 0 más 2 veces porque x el primero, multiplicado por la derivada u de cos x que es pecado negativo x. Observe aquí, estoy solicitando la regla de la cadena luego multiplicada por dx. Y ahora mirando hacia atrás a la integral, ya que u es igual a 8 más el cuadrado de cos x, podemos escribir el denominador como u, y podemos ver que nos queda con 4 sin x cos x de x, y tenemos du igual a 2 cos x veces pecado negativo x de x. Primero escribamos esto como du es igual a menos 2 sin x cos x de x. Y aquí tenemos una opción, podemos multiplicar ambos lados por menos 2 para que el lado derecho coincida lo que tenemos en la integral o podemos resolver sin x cos x de x. Voy a ser coherente y resuelve sin x cos x de x, dividiendo ambos lados por menos 2, lo que significa menos medio du es igual a sin x veces cos x de x. Así que ahora podemos sustituir menos la mitad du para sin x cos x de x, y factoriza los 4. Así que escribimos en términos de t, tenemos en cuenta los 4. Y luego otra vez, sin x cos x de x es menos la mitad du, así que descarta la mitad negativa, y luego tenemos du. Y dado que el denominador ahora es u, la función integrante es solo 1 dividido por t. Simplificando,
tenemos dos veces la integral negativa de 1 dividida por u y la integral de 1 dividido por u es igual al valor absoluto logarítmico natural de u más c, que en nuestro caso nos da un valor negativo dos veces el logaritmo natural. Valor absoluto de u más c, que en términos de x es menos 2 log natural, valor absoluto de 8 más el cuadrado de cos x u 8 más cos al cuadrado x más c. Y de nuevo, podemos etiquetar esta gran f de x. De hecho, también podemos soltar el valor absoluto aquí porque cos al cuadrado siempre es positivo y 8 también es positivo. Lo que significa que podemos escribir f de x como f grande de x es igual a menos 2 veces el logaritmo natural de solo la cantidad, 8 más cos al cuadrado x más c. No está mal dejar el valor absoluto, pero en este caso no es obligatorio. Espero que esto te haya resultado útil.